Nunca hemos tenido una oficina. Hace 12 años trabajar en remoto era bastante diferente. Hemos tenido clientes que no hemos visto nunca ni siquiera a través de una cámara. No, Yo es tengo incómodo. muchísimas cosas que del remoto no me gustan. Que muchos de los fallos que se le achacan al remoto generalmente no tienen nada que ver con el remoto, son disfunciones personales o de las dinámicas de la empresa, y la gente tiende a decir, no, es que en el remoto, claro, me interrumpen mucho en casa por los paquetes. Coño, pues no pidas No los paquetes, pidas, O sea, no los la pidas. culpa es tuya, no es del remoto. Correcto. El hecho de trabajar en remoto te convierte en el pringado de la familia, es decir, en la persona que siempre, sea cualquier tema de tu hijo sale a tal hora del cole o vienen a hacer la lectura del gas. Si tuviera una oficina a 10 minutos, preferiría ir a la oficina que trabajar desde casa. Lo que pasa es que pues, no la tengo. Por eso te has ido 2 horas para no Por eso, tenerla. para ¿no? no tenerla. Exacto. Pues yo no lo he hecho en falta, los días de coworking. Pero sí que me he dado cuenta que gente que es muy pasivo-agresiva con los correos o incluso por Slack, van en persona y son bellísimas personas, son mucho mejores, ¿no? Como que en persona la gente tiende a ser menos áspera que por email, que es mucho más fácil. En MassBase, por ejemplo, ¿recordáis algún conflicto entre empleados? Ninguno. No ha habido prácticamente. No existe el tema de empresas sin oficina. O sea que creo que en eso no lo inventamos nosotros, ni mucho menos, pues sí que hemos sido bastante pioneros en afianzarnos en este modelo de nunca hemos tenido oficina. Y es que yo me atrevo a decir, Nunca la tendremos. nunca la tendremos. Ahora entiendo Punto. por qué tenemos conflictos tú y yo a veces. Porque tú echas en falta tener conflictos y entonces lo Claro. pagas conmigo. Si es que es eso, Claro. está clarísimo. Es eso, sí. ¿Y con clientes qué? Bueno, chicos, bienvenidos otra vez al podcast. Más frecuentemente que nunca. ¿Qué está pasando? Sí, no hemos venido en 5 años, ¿no? 5 años. Y ahora en un mes, Xavi ya es la tercera vez, creo, y yo la segunda. Así que nos está empezando a gustar esto. Qué bien, porque justamente el otro día grabé para el podcast inglés bueno, como un monográfico del remoto. Y me va bien porque lo tengo como muy fresco, y de la manera que lo articulé fue partir desde el inicio, decir, oye, ¿por qué elegimos el remoto en MassBase? Y la evolución que ha tenido. Y era un poco la premisa que yo hice es, ¿hemos cambiado en 12 años cómo percibimos el remoto? ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Tenéis la misma impresión de remoto hace 12 años que ahora o no? Yo quiero decir una cosa muy curiosa, que es que, bueno, primero, creo que podemos considerarnos prácticamente expertos en remoto. Es decir, si sabemos de una cosa, aparte de desarrollo, creo que es de organizar una empresa que trabaja en remoto, ¿no? Porque llevamos 12 años haciéndolo y justamente creo que hemos vivido bastantes cosas y conocemos bastante bien cómo organizar las cosas, ¿no? Pero una cosa muy curiosa que pensé el otro día es que los últimos 10 años, más o menos, no hemos cambiado prácticamente nada. Es decir, seguimos trabajando prácticamente igual que como lo hacíamos en ese momento, ¿no? Pero sí que los primeros 2-3 años sí que tuvimos como muchos cambios, ¿no? Es decir, hubieron como muchos cambios seguidos y luego ya nos asentamos de una forma, digamos, escogimos ya una forma de trabajar, unas herramientas, y desde entonces no hemos cambiado, ¿no? Y eso me parece bastante curioso, ¿no? No sé si os acordáis vosotros que al principio utilizábamos Google Talk, por ejemplo, Sí. hasta que no pasamos a Slack, pues creo que pasaron un par de años, ¿no? Sí. Después hay muchos rituales que hacemos actualmente que no los hacíamos en ese momento, cuando empezamos también a hacer los Martian Days. Es decir, que tuvimos como 2 años en los que aprendimos a organizar la empresa en remoto, hicimos muchos cambios y luego ya nos asentamos, digamos, a trabajar de una forma y ya no hemos vuelto a cambiar tanto, solo algunos matices. Eso sí, a nivel de tecnologías me acuerdo haber pasado, incluso haber probado HipChat en su momento, pero probamos Teambox para organización pasamos por Trello. Bueno, hemos tocado bastante. Hemos usado también, por ejemplo, herramientas de videoconferencia en la que es como un RPG donde te encuentras con tus compañeros. Es decir, realmente hemos probado un montón de cosas hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que más o menos ya podríamos decir que pues tenemos una situación un poco más estable, ¿no? Desde hace ya bastantes años. Fue el punto que también dejamos de ser ninjas y pasamos a ser samuráis, ¿eh? Sí, Más exacto. o menos esa época. ¿Cuál ha sido tu percepción, Xavi? A ver, yo creo que hay dos puntos. Uno es el punto a nivel más personal y el otro es el punto más a nivel de empresa. Yo creo que donde ha habido más cambios seguramente ha sido en el nivel más personal, pero porque creo que el remoto influye mucho, sobre todo en los trabajadores, influye mucho el momento vital donde estás. Es decir, no es lo mismo remoto cuando tienes 30, cuando tienes 40, cuando tienes hijos, cuando no tienes hijos. Yo creo que el remoto en una cierta etapa de tu vida te da libertad para trabajar pues donde quieras,
para tener flexibilidad horaria, etcétera. Cuando tienes una familia estable, el remoto lo que te da es, pues, digamos, la flexibilidad para moldarte a las necesidades familiares, ¿no? Entonces yo donde noto más el cambio, siguiendo un poco lo que decía Jordi, ha sido más en el terreno personal. Sí que es cierto que en el terreno más based tampoco ha cambiado tanto radicalmente, han sido pequeños añadidos, ¿no? Y un poco el hecho de siempre estar, pues, dándole vueltas a los distintos temas que nos preocupan del remoto. Pues, por ejemplo, hay ciertos rituales que hemos empezado a hacer ahora, como hacer, por ejemplo, intentar dinamizar un poco más los canales de comunicación asíncrona que tenemos como Slack, pues con cosas como la pregunta de la semana, ¿no? Intentar, pues, conectar más con el equipo, que el equipo pueda interactuar más entre ellos y conocerse más en un entorno más aislado como puede ser el remoto. Estos son como pequeños añadidos, pero sí que es cierto que la manera fundamental de trabajar en remoto no ha cambiado tanto desde los últimos, pues, ¿qué? Sí, 8 o 9 años. Yo también lo pienso, ¿eh? Hacía la reflexión cuando grabé este podcast en inglés y dije, ostras, es verdad que no hemos cambiado prácticamente nada. Es decir, empezamos desde casa. O sea, hay empresas que sí que cambian el tema del remoto, que quizás tienen una oficina, dejan de tenerla, ¿no? Implementan el modelo híbrido. Nosotros, también para dar contexto, nunca hemos tenido una oficina, ¿vale? O sea, que hay empresas que igual se definen como remotas, pero tienen una oficina. Basecamp empezó como una empresa que tenía una oficina. Y con la pandemia y tal, pues dejaron de tenerla, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que igual no tenía mucho sentido. Pero es que nosotros no solo hemos sido remotos, hemos sido lo que se dice hard remote, ¿no? O sea, empresas sin oficina. Y hemos tenido ciertas complejidades. Yo siempre hago la broma de empresa que no tiene oficina, ¿qué tenemos que hacer? Repartirnos las cosas de la empresa en casa de gente. O sea, yo tengo un armario en casa con las sudaderas, las tazas que damos a los clientes, los portátiles que no tiene el equipo, material de oficina, las pegatinas, el no sé qué. Jordi tiene contratos, tickets y de todo. O sea, que hemos tenido que ir repartiendo las cosas Sí. por el simple hecho de no tener una oficina. O, sin ir más lejos, el podcast lo grabamos en un estudio externo. Si tuviéramos una oficina, seguramente tendríamos espacio para hacer el podcast o para hacer los eventos, que siempre hemos Sí. tenido que buscar una casa. El tema de los contratos es curioso porque, de nuevo, ¿no? Al principio de la empresa, hace 12 años, generábamos muchísimos más contratos en formato papel y al final acababa todo en mi casa, ¿no? Incluidos los tickets de, pues no sé, hemos ido a un restaurante con un cliente y hay que hacer la foto, hay que guardar el ticket. Sí que es cierto que a partir de cierto punto ya, para alivio de todos, ¿no? La gestoría ya nos dijo, no hace falta que guardéis estos tickets, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, vivimos un poco más tranquilos y creo que hace ya muchos años que no me dais ningún tipo de papel, documento, por suerte, ¿no? Pero sí que al principio pues era una historia, ¿no? Yo tenía unas carpetas allí en casa, bueno, las tengo aún, con toda la documentación, ¿no? Los estatutos, pues yo qué sé, los contratos originales de Barcelona Activa, etcétera, ¿no? Y lo que comentas del material, pues sí que es una cosa que sigue doliendo un poco, ¿no? Porque realmente en tu caso, pues tener en casa material de pues, portátiles, yo qué sé, discos, historias, pues debe de suponer también pues un problema, ¿no? Bueno, más que nada es la logística de que te tengan que enviar cosas que no estás en casa. Luego la agencia que tenemos de envíos, pues es también tienen lo suyo, que te mandan el chico de la mensajería el día que no estás, o bueno, tienes que hacer esfuerzo de quedarte en casa. En la oficina lo recibirías y punto, ¿no? Era peor cuando teníamos Startup Grind, porque tenía 4 o 5 roll-ups, tenía mucho más material. Y ahora el hecho de no tenerlo es verdad que he vaciado medio armario, ¿eh? En Marsbase no tenemos tanta parafernalia. Tenemos un roll-up para algún evento, tenemos más bien poca cosita, pero Startup Grind llegamos a tener un photocall para las conferencias. Tampoco lo hemos pensado muy bien porque justamente tú eres la persona que más viaja, que más reuniones hace, que más sale de casa para ver a clientes, ¿no? Exacto. Y eres justamente el que tiene el inventario más grande, ¿no? de material de la empresa. Eso es verdad. Pues Eso es supongo verdad. que es porque Xavi no quiere o no. Evidentemente No diré, lo hemos pensado. una empresa que factura más de 2 millones, quizás permitirse un pequeño trastero tampoco sería Un Blue una Space. sí, tampoco sería una locura, ¿eh? Podría ser un patrocinador Que hay del cosas podcast, un Blue que Space, para también empresas tal. que no tengan oficina, ¿no? Y una cosa, lo de los tickets no hace falta guardarlos ya en papel. No hace falta guardarlos, ¿no? Te juro que No. tengo un armario y todavía estoy guardando los ¿Estás tickets en guardando papel. los tickets, en Te lo serio, digo, tío? sí, no sé. Alguien me Hostia. dijo una vez que había que guardarlos No. y ahí están Ahora Ya ya hace todavía. no. unos años que Jordi dijo, pues ya no hace bueno, falta. bueno. ¿Foto? Se perdió Se perdió. la Claro, por comunicación eso- esa. Claro, Vale. por eso siempre decía yo, no, que los tickets se los quede Jordi, que pague Jordi, porque así no tengo que guardarlos. Exacto. No, ahora hacemos la foto y ya está. Ah, bien. Has mencionado me habéis mencionado el tema de en qué punto estábamos a título personal, ¿no? Porque también para explicar de dónde venimos, cuando empezamos la empresa, la decisión de ser remoto
la obtuvimos de haber leído los libros de 37 Signals, ¿no? Y uno de ellos fue el Remote No Office Required. Y en ese momento, a título personal, por lo menos por mi parte, yo viajaba prácticamente la mitad de mi tiempo. Jordi vive en Balaguer, que está a 2 horas de Barcelona. Entonces, haber creado una oficina para Mars Base no tenía mucho sentido. Habrías ido tú solo, Xavi. Entonces, aparte, nosotros nos conocemos desde que éramos unos renacuajos. Con lo cual, no nos hace falta, ya tenemos la complicidad, ¿no? La credibilidad, tenemos esa confianza. No nos hace falta. Entonces no tenía mucho sentido hacer una oficina. Pero hay mucha gente que sí que elige tener una oficina a pesar de todo esto. Quizás tienen las mismas circunstancias y dicen, hay que hacer la oficina porque la creatividad o esa energía de crear cosas en los primeros momentos estás mucho más motivado. Si estás en una oficina se amplifica. ¿Qué pensáis de esto? Sí y no. Es decir, depende de la situación. Es que, claro, el remoto al final y las oficinas tienen ventajas e inconvenientes, como todo. Sí que es cierto que hay cosas que en oficina funcionan mejor. El tema de la creatividad yo no lo pondría como un punto que es mejor, pero sí que es cierto que hay ciertos aspectos comunicativos o del trato personal del tú a tú que se pierden en el remoto. Por ejemplo, sin ir más lejos, las reuniones que hacemos de socios trimestrales siempre son presenciales. Y se notó mucho cuando dejamos de hacerlas en remoto, porque en una época las hacíamos en remoto y pasamos a hacerlas siempre presencialmente. Y se nota mucho, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones que son un poco más densas, tienes que darle vueltas a ciertos conceptos y demás, y tienes que tratar temas también que son un poco peleagudos, es mucho mejor hacerlo en persona que hacerlo en remoto. O, por ejemplo, yo también lo noto mucho cuando hago los one-on-ones con los empleados. Un one-on-one en remoto pierde bastante el lenguaje no verbal. Te cuesta, ¿no? Saber si el tema que estás tratando pues, puede generar cierta incomodidad o la persona se siente más segura, menos segura. A veces cuesta un poco más romper el hielo en ciertos temas porque está la pantalla entre medio. A nivel de comunicación, de gestión de proyectos, del día a día, no le veo problemática, pero sí que es cierto que hay ciertos puntos. Sobre todo diría one-on-ones y lo que sería tratar temas más de decisión, ¿no? Que pueden generar pues cierta reflexión, cierto intercambio de opiniones y demás, que en el remoto no lo veo tan ideal y en cambio en el presencial pues gana significativamente. Y quiero recordar también, yo igual seré un poco aquí el que explica batallitas, ¿no? O viene ya un poco que está más mayor, ¿no? Mentalmente, pero sí. Pero quiero recordar también que hace 12 años trabajar en remoto era bastante diferente. Es decir, las tecnologías estaban ya, pero digamos que la gente no estaba tan acostumbrada, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que el 90% de las llamadas que hacíamos era sin la cámara activada. Es decir, hace 12 años, cuando se hacía una videoconferencia, era una llamada prácticamente Es que siempre. teníamos clientes en Skype. Hemos tenido clientes que no hemos visto nunca ni siquiera a través de una cámara Ya. y tampoco en persona. Es decir, que, por ejemplo, cuando trabajamos Trustwrite. en HP, Ah, vale, HP. con HP o con Trustwrite, que, por ejemplo, nosotros sí que activábamos la cámara, pero el cliente nunca activaba su cámara, ¿no? Y recuerdo que al principio, en Marsbase y trabajando con clientes, era muy poco habitual. De hecho, la mayoría de herramientas de videoconferencia o de llamada, ¿no? De hecho, la cámara la tenían desactivada por defecto. Es decir, tú entrabas y tenías que activarla, ¿no? Y recuerdo perfectamente que al cabo de, no sé si fue 1 año, 2 años, 3 años de empezar, que decidimos establecer la política en Marsbase de vamos a activar la cámara, ¿no? Vamos a forzarnos a activar la cámara siempre porque así tenemos más contacto visual, ¿no? Incluso entre nosotros, ¿eh? Es decir, entre nosotros la mayoría de llamadas que hacíamos era únicamente audio, era voz, no teníamos vídeo, ¿no? Es decir que, al final, estos últimos años también, seguramente también después de la pandemia o durante la pandemia, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Y ahora sí que, lo que decía Xavi, ¿no? Creo que trabajar en remoto no limita la creatividad porque realmente tienes muchas formas, ¿no? De hablar con la gente, de verte, pues, pero aún así coincido con él, con que pues verte cara a cara, ¿no? En persona, pues siempre pues, te da este plus, ¿no? De poder ver las expresiones, de cómo está esa persona, ¿no? O sea, hay una conexión mucho más fuerte. Yo preguntaba lo de esta energía, ¿no? Que sale de cuando te quedas en persona y trabajas en persona, que tienen mucho pues, las startups al inicio. Que yo creo que esa electricidad la tienes, por ejemplo, cuando la notamos cuando hemos hecho hackathons, ¿no? Que nosotros, pues, cuando hacíamos el Third Rush, que era nuestra hackathon interna, ¿no? Nuestra regla del 20% que tuvimos durante un tiempo, más o menos.
Sí que se nota, pero precisamente creo que se tiene solo porque es durante un tiempo limitado, ¿no? De hecho, la gente de Basecamp esto lo dice mucho, que dicen, claro, nosotros cuando quedamos en persona y hacemos el retreat, o hacen sus dinámicas también de equipo, notamos una electricidad en el aire, todo el mundo sale mega motivado, y a nosotros también nos pasa. O sea, yo creo que simplemente por el hecho de quedar en persona, porque sabes que es fugaz, dura poco, entonces te mega motivas y te voy a hacer mucho más. Si hiciéramos, recuperáramos o volviéramos a hacer cosas como eso, una hackathon una vez al año, todo el equipo, sería mega eléctrico, sería súper productivo. Pero a la que la empiezas a hacer muchas veces o duran más, eso se pierde. Entonces, por eso quiero ponerlo un poquito ahí como apuntillado de decir, sí, cierto, en persona ganas ciertas cosas, pero también es verdad porque es algo inusual, o porque es el principio y tienes, ¿no?, el inicio de un noviazgo que es como súper súper emocionante y luego, pues con el tiempo, hombre, pues tienes que ir dinamizando un poco, ¿no? Y el otro punto, por ejemplo, uno de los hot takes que tenía yo preparados era el de cosas que del remoto que son incómodas, verdades incómodas. Y yo os quería preguntar cuáles tenéis vosotros. Comparto el mío porque tú ya lo has servido un poco en bandeja, que es la de los one-on-ones en remoto no me gustan tanto como en persona. Para explicarlo para la audiencia, hasta hace... Bueno, sí, cuando hemos podido, los hemos hecho en persona con las personas que estaban cerca o quizás aprovechando algún Martian Day. Pero desde que utilizamos Gemini para hacerlo todo en la empresa a nivel de inteligencia artificial, una cosa que va súper bien y que ya lo hemos explicado también en el podcast, es que los one-on-ones los hacemos en remoto, tenemos la transcripción de la reunión, incluso para prepararlos podemos consultar en Gemini, hazme el resumen, puedes prepararlo mucho mejor. El empleado también tiene acceso al registro de todas las reuniones anteriores, va fantástico. Pero es verdad que yo, cuando he pasado a hacerlos, que yo quizás los hacía con la gente que está más en Barcelona, ¿no? Pues con Leire, con Eli, con David ahora mismo, me iba mucho mejor en persona y hacerlos en remoto, he perdido algo de feeling. Lo dices tú, no sé si es la conexión, la previa, ¿no? El también quedar con una persona en un sitio, te aclimatas, haces la reunión. En cambio, el one-on-one, cuando ya sabes que tienes que entrar a una llamada, entras más en frío, pierdes cosas. Ahora a mí es el hot take de cosas incómodas del remoto que he encontrado. No sé cuál. Yo tengo, Jordi, tú tienes... yo voy a decir una chorrada bastante grande, A ¿vale? ver, a ver. Es un hot take más personal, ¿eh? Pero yo de lo que estoy muy cansado es de los paquetes. Es decir, Vale. porque hoy en día todo se compra online prácticamente, ¿no? Para ahorrar tiempo, por comodidad y, sinceramente, o sea, hay épocas del año en las que estoy muy harto de recoger paquetes. Es decir, es una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? Y sobre todo nosotros que tenemos bastantes llamadas, reuniones, es que es una cosa que es un peligro constante que tienes allí. Es verdad que podría pedir que me lo llevaran a un sitio e irlo a recoger, ¿no? Pero por comodidad al final pues pides que te lo traigan a casa. Y ese es mi hot take. Sé que es una chorrada, pero... Ayer tuve 2 llamadas con potenciales clientes y los 2 tuvieron ellos que pararlo porque me ha llegado uno de Amazon. O sea, no Claro. fui yo. O sea, que está como bastante aceptado. Pero bueno, Xavi, Sí, ¿tú tienes alguno? pero no deja de molestar. No, no, Yo es tengo incómodo. muchísimas cosas que del remoto no me gustan. Vale, Por ejemplo, a mí lo que no me gusta del remoto es que tiendes a optimizar mucho el tiempo de todo. ya. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que desplazarte a una oficina, sabes que tienes 20 minutos, media hora para ir a la oficina. Es un momento como de desconexión mental. Sí, está claro, a la que lo hagas durante medio año, estarás hasta las narices de coger el metro del mismo recorrido cada día. Pero sí que es cierto que ese momento de desconexión por la mañana antes de trabajar es algo que, pues, le sienta muy bien a tu mente. Ujú. Sí, tú puedes decirme, claro, en remoto tú te lo organizas tú mismo y entonces pues ya te fuerzas a salir para luego volver a entrar a trabajar. No, no lo haces porque optimizas el tiempo, porque dices, bueno, si puedo empezar un poco antes, porque además en Más Base no es solo remoto, también es horario flexible. Así que dices, bueno, si me lo puedo apañar para empezar un poco temprano, pues me salto esta parte de salir a dar una vuelta para despejarme y ya empiezo a trabajar y me pongo directamente. Esta es una de las cosas del remoto que, por ejemplo, a mí Pero me pesan. siento contradecirte, Xavi, pero tú eres un tío que te gusta optimizar cosas, ¿no? Y seguramente si fueras a una oficina, también optimizarías ese tiempo, ¿no? La prueba es que hoy, por ejemplo, has llegado 6 minutos tarde. Aquí, Claro, llegarías ¿no? tarde, sí o sí. 5. 5. No, pero, por ejemplo, yo unas cosas que sí que echo de menos, pero podría hacerlo también remoto, pero no lo hago, que es la de, yo cuando iba a la oficina, en mis anteriores empresas iba caminando. Entonces, incluso había llegado a caminar 1 hora para llegar a la oficina, ¿no? Pero claro, llegas a la oficina energizado, ¿no? Ya activado, has visto el sol,
has visto otra gente, quizás incluso has hablado con alguien, o incluso podías hacer llamadas durante el trayecto con familiares, lo que fuera, y llegas con otra actitud. Entonces ya has hecho incluso algo de deporte. Ahora no, ahora soy capaz de levantarme 5 minutos antes de la primera llamada del día, porque soy una persona extremadamente eficiente y estoy ahí con la puntualidad. Pero el cerebro no está igual de activado. Entonces, pero fíjate que le estamos dando la culpa al remoto a una cosa que es una disfunción nuestra, no del remoto. El remoto no tiene culpa. Tú podrías salir perfectamente a caminar media hora, yo podría levantarme antes, caminar media hora y volver a casa a trabajar. Es decir, que muchos de los fallos que se le achacan al remoto generalmente no tienen nada que ver con el remoto, son disfunciones personales o de las dinámicas de la empresa y la gente tiende a decir, no, es que en el remoto, claro, me interrumpen mucho en casa por los paquetes. Coño, pues no pidas No los paquetes, ¿no? O pidas, sea, no, la claro. culpa es tuya, no es del remoto. Correcto, No, correcto. pero hay mucha tendencia a eso. El remoto pilla por todas partes. Sí, pero añade una dificultad extra. Es lo mismo que, por ejemplo, la gestión de el remoto en el ámbito familiar. Eso es Sí, algo que también hay que luchar cuando trabajas en remoto. sí, Si tú vas a la oficina, todo el mundo entiende que tienes un horario, que estás en la correcto. oficina, que no puedes hacer ciertas cosas. Yo en mi casa, y os pasará a vosotros también, el hecho de trabajar en remoto te convierte en el pringado de la familia. Es decir, en la persona que siempre, sea cualquier tema de, pues, tu hijo sale a tal hora del cole, pues tú ya te lo planeas para ir a buscarlo, ¿no? Porque tú no tienes esa como imposición física de la oficina. Sí, como tú dices, tú puedes Viene el gestionarlo. fontanero, ¿no? Correcto, Vale, sí. ya. O vienen a hacer la lectura del gas. Cualquier gestión que haya Sí, que no involucre, pues eso, el tema del espacio físico, pues normalmente recae más en el empleado remoto y no tanto si es una relación de pareja donde la otra pareja no trabaja en remoto, sino que trabaja presencial, normalmente se sobreentiende y se da por sentado que la persona que trabaja en remoto, pues es la que se ocupa de todas estas cuestiones. Y como tú dices, es algo que se puede hablar, que se puede comentar, que se puede gestionar, porque es un tema más personal que no un tema del remoto en sí mismo, correcto. pero cuesta, porque la gente no tiene todavía esta idea en la cabeza, mucha gente de nuestro alrededor no tiene idea en la cabeza y cuando estás trabajando en remoto, estás trabajando. Y es exactamente lo mismo que cuando estás en una oficina. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa bastante durante mi día a día. Yo dejé de ir a trabajar cuando iba a visitar a familiares, a trabajar en su casa, porque no se podía. Es como, puedes estar con el niño un rato, puedes ir a buscar a la abuela, puedes ir a comprar leche que se ha acabado. Oye, que no esté en una llamada no significa que no esté trabajando, ¿no? Entonces ya dejé de hacer eso, entonces yo ya no voy a casa de familiares a trabajar. Si voy a casa de familiares, voy a estar. Pero eso de aprovechas un viaje y trabajo desde ahí, no. Me voy a trabajar en una cafetería, lo que fuera, o pillo una oficina, si tengo que estar, pues en otro pueblo, pero no trabajo en la casa, porque es que si no las interrupciones son constantes. No obstante, hay que olvidar que quizás ya nos queda muy lejos, pero trabajar en oficina es interrupciones constantes. Es decir, también había el de, oye, no, ha venido tal cliente, vamos a ver, no, ha venido este ex empleado y ha traído unas pastitas, vamos a verle, vamos a fumar, vamos a no sé qué. Las interrupciones son constantes en el entorno oficina, no solo en remoto, y no solo en presencial, sino yo creo que es un entorno, en el business también hay muchísimas interrupciones y es algo que yo creo que no se habla tanto. Y os voy a hacer una pregunta, ahora que comentas esto, y comentábamos los inicios, ¿no? Que leímos el libro de Remote y que esto nos inspiró. A vosotros, vale, sí, el libro nos inspiró, pero ¿cuáles son aquellas cosas que dijisteis? No, es que yo quiero trabajar en remoto porque estoy hasta las narices de esto de la oficina. ¿Cuáles serían? Yo la verdad, en mi caso, o sea, no fue por ningún motivo de este estilo. Es decir, creo que fue un tema más de distancia, de poder vivir pues, en un sitio que está lejos de Barcelona, ¿no? Y poder trabajar desde allí. Es decir, nunca me ha molestado mucho ir a la oficina. Bueno, hay cosas que te molestan, ¿no? Pues no sé, la temperatura pues nunca está al gusto de todos, ¿no? El hilo Uy. musical, que es una mierda. No sé, hay muchos detalles, ¿no? Pero no hay nada que me molestara tanto como para decir, no, voy a trabajar en remoto por este motivo. O sea, en mi caso, cuando empecé, fue un tema de distancia. Y creo que ahora es más un tema también de tiempo, más que o sea, distancia, obviamente, pero también tiempo, ¿no? El poder optimizar el tiempo y tener pues, esa media hora más que te ahorras de, pues no sé, de coger el metro, pues ir hasta la oficina, luego volver otra vez, ¿no? Para mí son los factores principales. Para mí fue quería dejar de trabajar con gente que estaba calentando la silla. O sea, mi anterior empresa era muy evidente, y aparte que yo estaba sentado en última fila, ¿no? Y veía los portátiles de todo el mundo. Y veía que la gente se pasaba horas al día en YouTube, Amazon, Pinterest, Facebook.
el marca, etcétera. Veía las pantallas de todo Cristo. Entonces, eso a mí me generaba una frustración de decir, ¿por qué yo estoy haciendo mi trabajo? Porque tengo un alto sentido del deber y esta gente no. Entonces, si no lo veo, no me sabe mal, ¿vale? Y la Claro. gente saca su trabajo, no saca su trabajo, no era mi problema porque no eran mis empleados, ¿no? Si hubieran sido mis empleados, habría visto que la productividad era muy baja en esa empresa. Entonces, pero no pasa nada, eso es otro tema. Es mejor vivir en la ignorancia, ¿no? Bueno, sí, pero es que a mí me generaba frustración de decir, ¿pero por qué? O sea, y luego veía los retrasos en los proyectos, es decir, no, claro que te has retrasado, cabrón, si estás todo el día en Amazon, ¿sabes? O todo el día Sí. en YouTube. Entonces, a mí eso me generaba frustración. En la empresa en la que yo trabajaba, que Xavi también estuvo allí trabajando Sí. conmigo, llegaron a poner un software, y esto que era una oficina, ¿no? Un software de estos que te medía el tiempo exacto que estabas en cada aplicación y en cada página web, porque había gente, pues que, pues eso, ¿no? Que Claro, pues si pasaba estaban con el móvil, no les la mi- podía traquear. Bueno, Claro, en ese momento igual no. claro. Sí, no se llevaba tanto, ¿no? Los smartphones igual no. Bueno, sí, ya existían, ¿no? Pero quizá no se usaban tanto, ¿no? Para esto. Pero sí, no. Llegaron a poner un software para monitorizar el tiempo en aplicaciones, etcétera. Y fue básicamente por una persona, pero bueno, un tema aparte. De hecho, hemos tenido varios años en los que sí que hemos hecho coworking un día a la semana, ¿no? Empezamos al principio, porque claro, nosotros tres nos conocíamos, pero cuando hicimos el primer fichaje, Javi me conocía a mí de mi anterior empresa, pero claro, tenía que hacer el día a día con vosotros. Aparte de back con Xavi, aparte de front al principio, ya llevaba Jordi. Entonces era como, oye, para que se familiarice con nosotros, o sea, con vosotros, vamos a hacer un día a la semana de coworking, ¿no? Bueno, también para aprender a trabajar con un empleado, que tampoco lo habíamos hecho nunca con nosotros mismos, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerlo durante como 3 meses hasta que se aclimate y luego lo dejamos. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses ya fichamos a otra persona. Entró Emilio y luego Xavi Simó y luego David. O sea, como que cada 2 meses, 3 meses teníamos una persona nueva y fuimos encadenando estos, no periodos de prueba, pero periodos de aclimatación de hacer un día de coworking a la semana y se acabó estableciendo como que hacíamos un día de coworking como si fuera una regla, pero en realidad fue porque íbamos empalmando estos periodos de aclimatación, ¿no? Y luego se quedó hasta prácticamente 2019, que ya no quedaba nadie en Barcelona, que tuvimos ese día a la semana de coworking. No sé si... Para mí era una experiencia positiva, no siempre era cómodo, pero estaba bien ver al equipo, ¿no? Veías el equipo, comías juntos, trabajabas un día en la oficina, tenías los vicios y las ventajas de estar en una oficina, no era cómodo para todo el mundo, porque incluso la gente que estaba a las afueras de Barcelona no venía porque les quedaba a 1 hora de transporte público, pero no llegamos nunca a crear esa sensación de empleados de primera clase y de segunda clase que pasan en empresas que tienen híbrido, por ejemplo, ¿no? O que tienen una parte del equipo que quedan entre ellos y el resto está en remoto, ¿no? Para mí fue positivo, pero no lo hemos recuperado después de la pandemia. No sé si es algo que echáis de menos. Tú, Jordi, venías menos por estar en Balaguer, pero igual aprovechabas a bajar para reuniones de clientes y todo. Yo sí que lo echo de menos, es decir, creo que es una cosa que hemos perdido que yo intentaría recuperar, ¿no? Igual no con la frecuencia con la que lo hacíamos en ese momento, pues no sé si se hacía cada semana o Cada semana. cada Lo que pasa semana. es que antes teníamos 6, 7 personas en Claro, Barcelona, o 8, claro. y ahora estamos Xavi y yo, Alejandro y David. Sí. O O sea, sí que es una cosa que a mí me gustaba los días que podía venir, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, igual hacerlo cada semana, pues para la gente que vive, ¿no? Pues es más complicado. Pero sí que, y lo que comentas también me parece muy acertado, ¿no? Que no tenía un impacto muy grande en el resto de gente, porque como la empresa ya está organizada para trabajar de forma remota al 100%, ¿no? Pues al final pues te veías allí, ibas a comer, pero no había ningún cambio significativo, ni en los canales de comunicación, ni se hacían anuncios de allí que el resto no supiesen, ¿no? Es decir, todo estaba bastante bien organizado en este aspecto. Pero yo sí que lo he hecho un poco de menos. Y de hecho, bueno, un poco es mi hot take, ¿eh? Yo si pudiera, si tuviera una oficina a 10 minutos, preferiría ir a la oficina que trabajar desde casa. Lo que pasa es que pues no la tengo. por ¿no? eso te has ido a 2 horas para no Por eso, tenerla. para no tenerla. ¿no? Exacto. Pues yo no lo he hecho en falta, ¿eh? Los días de coworking que teníamos. Tú, Xavi, si tuvieses la oficina a 10 minutos caminando, ¿no preferirías ir a la oficina? Seguramente sí por el espacio, porque al final puedes trabajar yo creo mejor si la oficina está, pues lo tienes separado, ¿no? De casa, y eso yo creo la separación de casa con trabajo es mucho más fácil si tienes una oficina pues muy cerca de casa. Pero el tema del coworking,
a mí lo que me pasaba es que yo el recuerdo que tengo es que no esperaba con especial ilusión el día del coworking. Quizás esperaba con ilusión el momento de la comida del coworking, pero no el día del coworking en cuanto a trabajo. Porque al final mi trabajo consiste en estar mucha parte del día haciendo videollamadas, haciendo pues cosas que requieren pues aislarte en cierto modo. Entonces, para mí el día del coworking era estar rodeado de gente que quizás quiere hablar contigo, quiere aprovechar para preguntarte cosas, para interactuar, pero yo tener mi agenda ya y tener que estar pues la mitad del día o más de la mitad del día que estoy haciendo coworking encerrado en una sala menos cómoda que mi casa haciendo llamadas. Entonces, para mí no era algo especialmente, no lo recuerdo con cariño, ¿no? Seguramente las primeras ocasiones sí que lo encontraba más interesante, después empecé a encontrarle tanto la gracia. Y también os diré que aunque tú has comentado, Alex, que no había empleados de primera y de segunda, tampoco estoy del todo de acuerdo, porque al final tener acceso pues a Alex, a Xavi cada semana, a Jordi, sí que tienen acceso a nosotros en remoto, pero hemos dicho que hay cosas que a nivel presencial, que a nivel personal, es mucho mejor tratarlas. Entonces, en esa época no hacíamos one-on-ones, pero si hiciéramos ahora y tuviéramos oficinas, seguramente, pues con la gente que es más cercana de Barcelona o alrededores, haríamos los one-on-ones presenciales. No creo, no sería justo. Claro, no sería justo, Claro, pero por eso digo que... Yo creo que no. Pero yo creo que el hecho de tener... A mí el entorno híbrido nunca me ha parecido que pueda funcionar a largo plazo. Siempre habrá gente que se sienta pues un poco desconectada de anécdotas, de cosas que han sucedido. Eso sí. Y eso pasaba porque había muchas conversaciones que sucedían en el momento de la comida, anécdotas del coworking, que la gente que no estaba ahí se perdía. Entonces, por eso no lo recuerdo con especial cariño, sí por la interacción con el equipo, que eso es algo que me encantaba y me sigue encantando, pero por el hecho de no estar todos, ahí sí que pues no me gustaba tanto. Sí, pero hablábamos más de cosas caso. No se hablaba tanto de trabajo. No era como, vamos a decidir No, qué claro. es lo que acaba pasando en empresas que no lo hacen bien, que sí, que, bueno, ya que estamos aquí, oye, este proyecto, tal, eso no acaba saliendo. Ha salido antes de empezar a grabar una pregunta que creo que es bastante, una idea que es bastante interesante. Es, ¿cómo seríais hoy en día en un entorno de oficina? ¿Cómo os imagináis? Si tuviéramos una oficina ahora, ¿cómo os comportaríais a título personal? Yo la verdad es que me cuesta imaginarlo porque soy una persona... Sí, no lo ha dicho, creo que lo ha comentado Xavi, ¿no? La idea, pero, vale. Pero me cuesta un poco imaginarlo porque soy una persona bastante impaciente en general, ¿no? Y eso antes no me pasaba, ¿eh? Es decir, me pasa más desde los últimos años, ¿no? Y me costaría mucho no levantarme, ¿no? Ir a molestar a Xavi, decirle, Xavi, pasa esto, ¿sabes? Y sé que estaría haciendo mal, pero es verdad que me imagino un poco así. Y no me gusta, ¿eh? Es decir... Y Xavi también me imagina a mí de esta forma. Y tampoco le gusta. Sí, no, y yo me imagino, y os digo que me imagino, ¿sabes? Es decir, mi visión de yo, jefe, en una oficina, primero me imagino oficina cerrada, porque es una persona que, una de las virtudes que tengo, y también cosas malas, es que me concentro mucho. Tengo mucho foco en el trabajo. Entonces, hay veces que tenemos que redactar una oferta, tenemos que hacer cualquier cosa. A mí me va muy bien pues, focalizarme y estar focalizado durante media hora, 3/4. Si en ese momento tú me interrumpes, a mí, digamos que el humor me cambia. Entonces, en remoto es muy sencillo. Si necesito un momento de foco absoluto, paro las notificaciones. En una oficina necesito tener un espacio aislado. Y luego después lo que me pasaría es que me imagino como el tipo de jefe, lo que dices tú, quería dar una vuelta, miraría a ver, ¿sabes? A ver quién tiene una dificultad. Y mira, este tiene cara que parece que está dudando de algo, está un poco frustrado. Voy a hablar con él a ver si le puedo ayudar, tal. Y sería extremadamente ineficiente y además muy como con manera de ser como... Como no te gusta, ¿no? Sí, como no me gusta. Es decir, a mí no me gusta que me vengan a molestar. Prefiero pues tener la independencia, trabajar de manera, no aislada, sino independiente, ¿no? Y en cambio el entorno de oficina propicia mucho a que pues vayas, ¿no? A la otra gente y te intereses por ellos y quizás te pongas mucho en su... Pues lo que no me gusta que me hagan a mí, lo hago con otros. Sí. A ver, también podrías aportar otras cosas, ¿no? O sea, al final esta cercanía pues que te daría, ¿no? El poder pasearte por allí, sentarte con alguien y decir, vale, ¿qué problema tienes, no? Déjame mirar contigo, ¿no? Pues también te daría otras cosas, ¿no? Podrías aportar otras cosas que ahora, pues quizá, pues no.
Pero bueno, sería menos justo, ¿no? Porque la gente que tuviese más, pues no sé, proactividad a la hora de ir a buscarte y decirte, oye, Xavi, ¿no? Pues recibirían más atención, ¿no? Que los que no lo hicieran, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú, Alex, cómo te ves? Mi día a día no cambiaría mucho, sí que intentaría forzar el no tener reuniones un día por semana, por ejemplo, para poder estar con el equipo, porque es verdad que claro, mi día a día es hacer muchas reuniones. Entonces, ya sea que estaría la mitad del día quizás en una sala tomando llamadas, pero la otra mitad estaría por ahí, ¿no? Haciendo visitas presenciales. Entonces, claro, si no tienes un momento o un día a la semana de estar en la oficina, como que te alienas mucho, no, o sea, pierdes el sentido, el contacto con el equipo, ¿no? Por otro lado, tendría una ventaja muy clara que es que comería menos mierda, porque es que comería menos mierda en el sentido literal, no de marrones, sino de ahora acabo muchas reuniones en cafeterías. Entonces, claro, Hmm. acabas en la cafetería, venga, un café. Ahora no sé qué, el desayunar fuera. Desayuno demasiado fuera, mucho snack, mucho café, mucho creo que controlaría mucho más. Bueno, lo controlaba, lo sé, porque he trabajado en oficina muchos años. Y también, claro, el tema de cuando llevaba tupper, por lo menos sabía que comía sano, porque lo cocinaba yo en casa, con lo cual comía sano y no tenía snacks a disposición de esos de, bueno, cualquier cosa. Aquí voy, esta cafetería, hostia, mira este pastelito, qué bueno. Uno solo. No, o sea, controlaría mucho mejor eso. Pero sí que intentaría tener este tiempo de, o sea, quiero estar en el equipo, quiero estar más presencial. Y creo que sería una persona que ahora que hago un trabajo muy distinto al que hacía cuando era programador, que era, pues, estaba mis 8 horas ahí, ahora sí que sería mucho más all over the place, ¿no? Ahora estoy sentado en una fitball, ahora estoy en una sala de reunión, ir moviéndome por la oficina para encontrar distintos entornos. Sería una oficina con cerveza de estas con el surtidor, ¿no? O no. Peligro, peligro. Peligro, No, peligro. yo sé que en el entorno Con de oficina no se futbolín, tiene que, ¿no? no se Sería de tiene que este, de vivir. este estilo. No sé si Mejor no tener oficina y ya está. ¿Sabes? No No sé hace si falta. tendría, no sé si tendría esto, pero sí que es verdad que, y entroncando un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando quedas en personas, dinámicas cambian mucho, y por eso, para compensar el tema del remoto, que parece que ahora que está saliendo más un No episodio remoto, de ¿no? rajar del remoto, pero no, en realidad eh, quiero reforzar la idea esta de que cuando quedas en persona, por ejemplo, ¿por qué empezamos a hacer los Martian Days nosotros, no? Cuando empezamos a tener gente de fuera, pero no sé si los primeros ya los hicimos tener gente de fuera, es decir, reunirlos a la gente ahí, hacer como un día de empresa. Creo, me parece recordar que sí, no tengo claro si fue antes de que entrara Fran, que fue nuestra primera persona de fuera de Sí, Barcelona, yo diría que los primeros los hicimos solo con, bueno, con el equipo. con el equipo ya los empezamos a hacer antes de tener a gente de fuera. Es Vale, decir, creo que el que venía de más lejos era yo, sí, pero creo que lo empezamos a hacer ya pues con Javi Pérez, me parece. sí, No claro, me sé si suena. Javi, estuvo Pedro, Xavi también. Xavier, David, sí. Bueno, o sea, creo que sí, que ya empezamos a hacerlo, ¿no? Como un día de pues, salir del trabajo diario, ¿no? Vernos y poder pues, comentar cosas más a nivel general de la empresa, ¿no? Empezamos con, bueno, los Martian Days, para que no sepas, nuestro encuentro trimestral en los que hacemos el resumen de cómo está la empresa. Hemos hecho de todo, los hemos utilizado un poco para todo, para hacer presentaciones de los proyectos para que el resto del equipo sepa en qué está cada persona. Hemos hecho workshops y formaciones, hemos hecho sesiones de feedback, hemos hecho sesiones de jugar cuando nos hemos hecho en online durante los años de pandemia, hemos hecho hackathons, hemos hecho premios, hemos hecho 50.000 cosas, ¿no? Yo creo que es la manera de decir, oye, y bueno, evidentemente la parte social y lúdica de vamos a cenar juntos, vamos a hacer algún laser tag, paintball, alguna historia para pádel, para socializar Sí. y hacer un poquito de Sí. equipo. De hecho, creo que esto no ha cambiado desde que empezamos a No. hacer los Martian Days, pero siempre hemos tenido bastante claro desde el principio que el objetivo era motivacional. Es decir, Sí, que es verdad que utilizamos también los Martian Days es una inversión. para hacer algún tipo de charla, de pues, formación, para repasar cuestiones técnicas. Al principio también por la tarde hacíamos un poco pues, de hackathon, ¿no? Sí, Pero yo recuerdo perfectamente ya desde el principio, cuando hablábamos sobre los Martian Days, que decíamos, no, es que el objetivo principal es motivacional, es que estrechar lazos con el equipo, ¿no? Y nosotros mismos veíamos que al terminar los Martian Days teníamos un boost, ¿no? Muy grande de motivación, ¿no? Salíamos como muy reforzados, ¿no? Y luego pues trabajábamos pues, más eficientes, mejor, más contentos, ¿no? Y esto creo que no ha cambiado en todos estos años.
No, y de hecho el que sea trimestral, ¿vale? Ya hace que no es tan a menudo como para que sea un problema a nivel logístico y es suficientemente separado como para que lo afrontes con ilusión y que luego digas, ¡buah! Yo es verdad, yo lo noto, la semana post-Martian Day tengo todas las tareas que he acumulado de conversaciones con gente en el Martian Day, son cosas más creativas y tengo más ganas de querer demostrar que he aplicado lo que hemos hablado en el Martian Day con el equipo, ¿no? Es decir, mira, ya he cumplido con todo esto. No, yo si por tema logístico fuera posible, a mí un Martian Day mensual Ya. me encantaría. Es decir, yo lo disfruto mucho y lo espero siempre con muchas ganas. Lo que pasa es que logísticamente es muy difícil porque es mucha gente de muchos lugares, con sus propias pues, obligaciones familiares. Es complicado, ¿no? Antes comentabas que parece que estemos pues tirando beef al remoto y pues dando por sentado que presencial tiene muchas cosas positivas y demás. Siempre comentamos, ¿no? Yo creo que lo has dicho antes, los Martian Days funcionan porque son una vez cada X tiempo. En Más por ejemplo, ¿recordáis algún conflicto entre empleados? No, Ninguno. no ha No, habido prácticamente. Y yo creo que eso también es una cosa ventajosa de trabajar en remoto. Porque las es personas, cuando verdad. estamos cerca, cuando pasamos muchas horas juntos, normalmente es normal que aparezcan asperezas, aparezca pues lo peor de cada uno, ¿no? Y normalmente es cuando surgen muchos conflictos dentro de las empresas. Y una cosa que debería ser profesional se convierte también en un aspecto personal, ¿no? Mm, Y entonces yo creo que el remoto, una ventaja que tiene muy clara frente al presencial es esto, que realmente a ti te apetece ver a tus compañeros de equipo siempre que quedáis en persona. Y te apetece porque no lo haces cada día, no tienes tiempo de ver aquellas cosas de esa persona que no te molestaría. Porque al final es imposible que en un equipo de 25, 30 personas todo el mundo se lleve bien con todo el mundo. Es imposible. mm. Pero si los ves poco a poco, o los ves cada X tiempo, no ves estas cosas que te hacen, o si las ves es más fácil de ignorar que si las estás viendo cada día, ¿no? Si cada día tienes a la típica persona que te hace chascarrillos, que, vale, O pon el aire acondicionado a menos 15 grados todo el día y te levantas tú, lo cambias, se levanta esa persona, lo vuelve a cambiar. Eso o el que genera. siempre habla de política, o el que siempre habla de fútbol, que llega un punto, yo me acuerdo en una oficina, Sí. y un punto que pensaba, ¡buah! O el que se ¿Otra come tu vez? tupper de la nevera, Sí, el que se acaba el el café. olor a paella, sí. Hostia. Hostia, eso es algo que no he hecho en falta para nada, ¿eh? Hostia, el olor a paella. Y siempre era el mismo, ¿eh? El que venga, pues es lunes y pues me he traído la paella de casa de los papis y O el que se decías, come la tío, mandarina a tu lado sí. en el puesto de Pero, trabajo. claro, pero esta interacción social también un poco pues la pierdes, ¿no? Es decir, Mm. son las dos caras de la moneda. Aunque estoy de acuerdo en Mm. parte, ¿no? Yo sí que echo de menos, ¿no? Igual me gustaría tener un conflicto en una oficina con alguien, ¿sabes? Ahora no puedo tenerlo, ¿no? O sea, echo un poco de menos pues esta conexión con la gente, pues poder salir, poder verte, ¿no? Pero bueno, es verdad, ¿eh? Que el día que tienes un mal día, pues en remoto pues no afecta a nadie más, ¿no? O sea, lo tienes tú y ya está. Ahora entiendo Punto. por qué tenemos conflictos tú y yo a veces. Porque tú echas en falta tener conflictos y entonces lo Claro, pagas conmigo. Si es que es eso, Claro. está es clarísimo. eso, sí. ¿Y con clientes qué? Porque sí que es verdad que la relación del remoto con clientes sí que ha ido cambiando con los años, porque hay una cosa que nos pasaba al principio que ya no nos pasa jamás. Al principio había mucha más objeción al tema de que no tuviéramos oficina. Mm. Nos preguntaban, ¿dónde tenéis la oficina? ¿No? Y era como, o no venís presencialmente, entonces no podemos trabajar juntos, ¿no? Y ahora ya no recuerdo la última vez que nos han preguntado si hacíamos trabajo presencial o que dónde teníamos la oficina, ¿no? Eso pasaba mucho. Al principio nos habían Sí, descualificado de algunos procesos y eso ha cambiado. Será por la pandemia, será porque llevamos 12 años y entonces ya tienes credenciales. Cuando acabas de empezar, quizás una manera de validar que la empresa es mínimamente seria es que tengas una oficina, ¿no? Pero cuando llevas 12 años y tienes 20 y pico empleados, es verdad que igual, dices, hostia, si llevan 12 años y tienen todos empleados y no tienen oficina, igual es que saben lo que hacen, ¿no? Esa relación ha cambiado con los clientes. No sé si vosotros, sí. en la parte de ejecución, que es más vuestra, habéis percibido cambios también. En venta, 100%. No muchos, la verdad. Pues yo sí, ¿eh? Ah, vale. Sí, es decir, es una cosa que venía pensando hoy cuando estaba pensando pues temas para el tema del remoto, sí que yo he notado una diferencia entre lo que los clientes pues percibían antes de MassBased y que ahora lo del remoto está muy naturalizado. Yo creo que fue a Sí, partir hombre. de la pandemia la gente naturalizó mucho el tema de trabajar en remoto. Y también el hecho de que nosotros lo tengamos todo ya tan protocolizado
tan estándar que cuando empiezas a trabajar con un cliente, pues ya tiene todas las herramientas que vas a utilizar, cómo te vas a comunicar, lo has transmitido todo. Yo creo que hace que se entienda como algo normal. Sí, a ver, incluso las empresas que tienen oficina y que trabajan en oficina están acostumbradas ya pues, a tener el Teams, abrir, ¿no? Hacer una videocall, etcétera, ¿no? Y eso sí que ha cambiado, ¿no? Pero bueno, salvo este punto tampoco creo que haya cambiado tanto. Es que a mí Pero me hacía mucha gracia cuando decía, no, nosotros que no nos gusta el remoto, hablando con ciertas empresas que nos descualificaban por el tema del remoto, por no ir a sus oficinas, por no saber dónde están nuestros empleados, por no poder ver si nuestros empleados están trabajando. Y luego comentar un poco más, bueno, vosotros como, ¿dónde tenéis el equipo técnico? Ah, bueno, o sea, empresa de Barcelona, por decir algo. No, el equipo técnico lo tenemos en Valencia. Ah, vale. Y el equipo de marketing está en Bogotá. Entonces, ya estás trabajando con un entorno remoto. No sabes, si tienes multioficina, o eres una empresa multinacional, ya estás trabajando en remoto. O sea, no quedas presencialmente con toda esa gente, ya te tienes que coordinar de manera síncrona, de manera semisíncrona, tienes que tener ciertos protocolos, ¿no? Entonces, ¿qué más te da que un desarrollador nuestro esté en remoto? Yo creo que era más una objeción de decir, bueno, mira, tengo que escoger entre varios, elijo el que más se adapte a lo que quiero yo. es lo que tú dices, ¿no? Era como un filtro de, vale, ¿esta empresa es seria o no es seria, ¿no? Y parecía que si no tenías oficina, pues no eras una empresa seria en ese momento, ¿no? Claro. Y seguramente si la tenías, ¿dónde la tenías, no? No es lo mismo tenerla en la calle Tuset que tenerla en, pues no sé, en Mataró, ¿no? Digamos que era como una forma de, pues de filtrar o bueno, de mentalmente pues, de discernir qué empresas son más potentes o menos potentes o mejores o peores, ¿no? Pero a la hora de, por ejemplo, en conflictos, que por suerte hemos tenido relativamente pocos, y solo recuerdo uno en el que yo no estuve, que fue un poco subido de tono, pero sí que me he dado cuenta que gente que es muy pasivo-agresiva con los correos o incluso por Slack, gente que puede ser que haya forzado mucho la relación con o haber presionado a nuestros ingenieros por privado, por ejemplo, que siempre decimos, no, todo por canal público, no por privado, ¿no? O que por email dices, joder, qué seco, qué borde, ¿no? Vas en persona y son bellísimas personas, son mucho mejores, ¿no? Como que en persona la gente tiende a ser menos áspera que por email, que es mucho más fácil. Pero igual es un problema de la persona o que ellos mismos o ellas mismas no perciben que han sido así duros o secos o cortantes o bordes, ¿no? Yo creo que es un tema de skills de comunicación que no todo el mundo tiene, ¿no? Ha trabajado mucho el personal o el interpersonal presencial, pero no la parte escrita. Y nosotros, claro, como venimos de un entorno remoto en el que las formas tienen que estar muy trabajadas al estar en escrito porque es nuestro medio natural, que cuidamos mucho el tono, cómo se dicen las cosas, el intentar no herir los sentimientos de los demás, el ser abiertos. Claro, esta gente no lo tiene entrenado y nos choca mucho más, que la gente sea Sí. mucho más directa, quizás. Y es curioso porque incluso en videoconferencia, donde tú estás viendo a esa persona, ¿no? Como que hay una distancia, ¿no? O sea, hay una pantalla, ¿no? La pantalla actúa como un filtro allí, ¿no? Que te permite, ¿no? A algunas personas, ¿no? Pues a ser maleducadas o poco respetuosas o decir cosas que en persona, face to face, no dirías, ¿no? Y eso es bastante interesante, digno de estudio, ¿no? Porque es verdad que tenemos clientes, hemos tenido clientes de todo tipo, pero recuerdo algunos, ¿no? Que incluso podían haber llegado a ser un poco desagradables, ¿no? En una videoconferencia, pero luego en persona, bellísimas personas, ¿no? Bueno, es que tener la persona face to face, Claro. si tienes por videoconferencia nadie te va a pegar un guantazo. Entonces, Hombre, ya, no, pero eso psicológicamente te afecta, es decir, moldea tu comportamiento y tu manera de ser. Es decir, tener una persona delante, ver que lo que tú estás diciendo le está enfadando y saber que está cerca tuyo, te activa cierta alarma interna y decir, hey, cuidado que me estoy pasando. En cambio, con videoconferencia, pues ese nivel se baja mucho por la pantalla. Y Por escrito ya ni te cuento. Bueno, por eso Twitter pues está lleno de trolls. Claro. Siempre es curioso, que llevamos 12 años sin oficina y todavía me pasa ayer mismo, una persona dice, ¿dónde tenéis la oficina? ¿No? Es decir, hostia. Y gente que nos conoce desde hace años, no alguien que nos ha conocido de nuevo, ¿no? Es decir, pero vosotros teníais oficina, ¿no? Tenemos algo que la gente se piensa que tenemos oficina. O quizás es el hecho de que todo el mundo tiene una. Entonces, no sé si... O sea, hemos naturalizado el tema de que trabajar en remoto más o menos existe, pero todavía
no existe el tema de empresas sin oficina. O sea, que creo que en eso no lo inventamos nosotros, ni mucho menos, pues sí que hemos sido bastante pioneros en afianzarnos en este modelo de nunca hemos tenido oficina y es que yo me atrevo a decir, Nunca la tendremos. nunca la tendremos. Porque, entre otras cosas, tendríamos que cambiar a todo el equipo, ¿no? O sea, tienes el equipo distribuido por la península y Canarias. Esa gente no creo yo que se vaya a trasladar a Barcelona, a mudar a Barcelona para trabajar con nosotros. No sé si tú, Sí. Jordi, te vendrías si tuvieras oficina. No creo que cambies tu domicilio por No por lo una cambiaría, oficina. no. Por eso. Solo tendría sentido si llegara un momento que tener una oficina saliese más barato, ¿no? Que el alquiler que hacemos cada 3 meses, ¿no? Pues de la sala de reuniones, de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ahí es donde tendría sentido. Pues sí que Pero es la verdad tendrías que vacía todo el la año. tendrías vacía todo el salvo año, la 6 días. utilizarías tú, Alex, para hacer reuniones, ¿no? Y el Y la podcast. tendríamos vacía, pues salvo pues, estos días puntuales, ¿no? Que hacemos estas actividades de equipo. Pero sí que es verdad también que no es únicamente el coste, sino también los dolores de cabeza, ¿no? Que supone tener una oficina, preocuparte pues, de gastos pues, varios, ¿no? De luz, de limpieza, no sé qué, no sé cuántos, agua, ¿no? Es decir, que llevaría un coste también asociado, no solo económico, sino también de esfuerzo, ¿no? Del equipo. No, es que hay una gestión, ya sea pues tema de limpieza, tema de internet, tema de routers, la red interna de la oficina. Es decir, que hay muchas cosas en una oficina, muchos costes y mucha logística que nosotros simplemente pues no somos conscientes de ello porque no la tenemos. Sí que es cierto que trabajando en remoto pues tienes otros costes que no existen en la oficina. Esto es Jordi, quizás tú puedas hablar, pero mucha gente te la impresiona, como no tienes oficina, pues a qué bien, te ahorras un montón de dinero. No. Bueno, no. Cambia la naturaleza de los Correcto. costes. Cambia, sí. Sí, por un lado tenemos lo que es el material de oficina, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que, por ejemplo, pues la empresa paga a los trabajadores y esto es una cosa que creo que Ujú. está guay, que empezamos a hacerla también hace ya bastantes años y mola porque pues, la gente puede pedir pues, una silla pues, ergonómica, puede pedir una mesa elevable, puede pedir un monitor externo, ¿no? Es decir, todo este tipo de material que también tendrías que pagarlo en una oficina, pues nosotros también lo costeamos, ¿no? La empresa también lo paga, ¿no? Y aparte luego, pues estos eventos que hacemos, pues obviamente tienen un coste también importante, ¿no? Ya sea pues el Company Retreat que hacemos cada año o los Martian Days, ¿no? Y en mi departamento, pues, o en mis departamentos, ¿no? Marketing, pues cuando tenemos que hacer un evento o podcast, todo es alquilado. En ventas gasto mucho más en taxis. A veces incluso pillamos oficinas para hacer reuniones con clientes que vengan de fuera, tenemos que alquilar una oficina. O los cafés que tengo que hacer varias veces al día, vas a tener que pagar todo eso, versus una oficina, tendría mucho más la dinámica de poder invitar a gente a decir, no, nos reunimos en nuestra oficina, entonces todo este coste ya quedaría cubierto. Muy de pasada, pero has mencionado cosas que no están adaptadas al tema de no tener oficina. Históricamente, cuando hemos hecho los cursos de prevención de riesgos laborales, claro, teníamos que contarle a instructora que es que no tenemos oficina. Y los cursos te preguntaban como dónde están las salidas de emergencia, de incendios, dónde están los extintores, la orientación de los portátiles respecto de las fuentes de luz natural, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ok, no está adaptado. Y ahora recientemente que estamos pasando la ISO 27001, también lo hemos visto. Muchos documentos que te hacen firmar y certificar es como, claro, la oficina, los routers de la oficina, están los accesos privados, la gente que tenga sus credenciales colgando, que no tengan los post-it con los passwords en el espacio Sí. de trabajo. Y dices, es que no tenemos. Los- Entonces, cambiar eso Mm. complica más el proceso de certificación y auditoría porque tienes que dar unas explicaciones extra a gente que igual no está habituada o que nos pillará un auditor que no sabe que puedes no tener oficina y nos va a costar más certificarnos que si la tuviéramos. Sí, es curioso, la verdad. Poco añadir. No, Es es así. que es... La verdad es que el mundo no está preparado aún, ¿no? Muchas cosas a nivel legal o a nivel normativo pues no están preparadas y es sorprendente porque, a ver, ya estamos en 2026, ¿no? Y ya empieza a ser hora de que las cosas estén organizadas, ¿no? Pero incluso en los contratos laborales, pues es una movida, ¿no? Tienes que hacer un anexo indicando que el trabajador pues, estará en remoto, en su domicilio, que los gastos de luz y internet pues, correrán a cargo del trabajador y que ya forman parte de la nómina pues, que está pactada, ¿no? O sea, hay toda una infraestructura allí normativa que tienes que adaptar, ¿no? Porque no está preparado. Bueno, la ley de tener que fichar cuando entras y cuando sales de la oficina en un entorno remoto, que ahí pues hemos tenido un montón de conversaciones para ser compliant con esto
Pero Sí. es que es muy complicado porque, claro, es decir, la gente tiene horario flexible y es que no hay oficina, no puedes tener una máquina de fichaje. Esto está pensado pues para otro tipo de empresas, pero claro, como la ley es igual para todos, pues te toca pasar por el aro. Entonces al final tenemos que pues gastar dinero extra en plataformas que nos den un servicio para que la gente pueda decir, hey, he empezado a Sí. trabajar, hey, pues he salido. Dinero y un procedimiento que tienen que seguir todos los trabajadores cada día, Mm. varias veces, ¿no? Incluso marcando los descansos, que es que no, es absurdo, porque realmente el trabajador allí, trabajando en casa, puede hacer lo que quiera. Es decir, puede marcar que ha empezado a las 8, empezar a las 8:30, o empezar a las 7:30, o olvidarse, marcarlo más tarde. Es decir, es completamente absurdo, no tiene ninguna utilidad para la empresa, porque tú no vas a saber tampoco si ese trabajador ha empezado a esa hora o no. Es decir, a ti no te aporta absolutamente nada la empresa, y el trabajador realmente es que tampoco creo que le aporte nada, porque puede hacer lo que quiera ya, de por sí, ¿no? Así que sí, son cosas de esas extrañas, ¿no? Que hay que hacer. Claro, y de hecho, ¿qué es una pausa, no? Es la de tomo un café o le abro al chico de Amazon o no sé qué. O sea que, sabes que esas Sí. cosas son... No sé si nos hemos dejado... Nada, yo por mi parte creo que hemos tocado todos los temas. ¿Tenéis alguna opinión, algún punto que queráis destacar para cerrar? No, en general yo creo que, a ver, un poco pues del resumen, ¿no? Que es lo que todos pensamos, yo creo prácticamente, que es que el remoto tiene muchas ventajas, tiene inconvenientes también. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, ¿no? A Xavi pues no le gusta más el remoto que a mí, seguramente, por lo que hemos visto hoy, ¿no? Pero bueno, en general, cuando pones todo en la balanza, creo que sale ganando siempre el remoto, ¿no? Por esta comodidad, la optimización del tiempo, conciliación, flexibilidad, ¿no? Pues poder tener tu ambiente, ¿no? Un poco este es mi opinión al final. Ahora, yo si pudiese tener una oficina a 10 minutos con todo el equipo, pues seguramente lo preferiría. Pero sé que es una situación utópica que no es posible. Así Vale. que, pues, De todas las ventajas que tiene el remoto, os voy a hacer una pregunta para cerrar, ¿vale? Después contestaré yo. ¿Cuál es la cosa que os dolería más perder si empezáramos a trabajar presencial en una oficina? ¿Cuál sería la única cosa que dices, es que esto me dolería más que el resto de cosas? para mí el tiempo, ya lo he dicho, pero para mí es el factor determinante. Es decir, el no perder tiempo en desplazamientos, para mí es lo más importante. Porque esto es lo que me permite, de alguna forma, organizarme la vida, ¿no? Y conciliación familiar, poder hacer deporte, hacer la comida a los niños cuando vuelven del cole, pues al mediodía, ¿no? Para mí este es el factor que más echaría en falta, el poder tener ese extra de tiempo que en una oficina seguramente no podría tener, ¿no? A no ser que estuviese literalmente a 5 minutos, ¿no? De lo que es el entorno mío de trabajo, hombre, pues la comodidad que tengo, pues sí, tengo mucha... O sea, trabajar en mi oficina es muy cómodo, tengo una buena silla, tengo un buen monitor, es decir, puedo poner música, pero cada vez lo hago menos también, hay que decirlo, ¿vale? Pero realmente, pues sí, echaría un poco de menos eso, pero yo creo que ya está. Yo el trabajar con gente de entornos muy distintos, ¿no? Si bien geográficamente estamos relativamente cerca todos y todas, eh, la gente que hemos conocido y fichado a lo largo de los años creo que es de calidad altísima, y perder esa posibilidad por cerrarnos a trabajar solo con gente de Barcelona, yo perdería mucho. O sea, haber conocido a gente maravillosa, pues, bueno, que hemos mencionado ya, Fran en su momento, José Luis ahora, gente que tenemos fuera de Barcelona. Yo no, o sea, me costaría muchísimo perder Sí. eso. Pensar que me estoy perdiendo de gente maravillosa que no podemos fichar porque no viven en nuestras inmediaciones. Y ahora que lo dices también, a nivel de hiring en general, creo que sería una Claro, putada bastante gorda no poder fichar a gente de distintas localizaciones, ¿no? O sea, sí. ceñirnos únicamente a Barcelona alrededores creo que sería bastante perjudicial, ¿no? Porque ahora, como empresa de trabajo remoto, podemos optar a fichar a gente de cualquier parte del mundo, ¿no? De España, Portugal, pues etcétera, Bueno, ¿no? tendríamos más rotación porque la gente de aquí, en particular, en grandes urbes, está mucho más expuesta a ver otras cosas versus una persona que trabaja en un entorno mucho más rural, que igual ni tiene gente que trabaja en el sector, ni en la familia, ni en sus amistades, entonces está menos expuesta a ver otras empresas, igual no le viene tanto, si ya está Sí. súper contenta con lo que hacemos nosotros, no tiene necesidad de ir a buscar, bueno, voy a buscar a ver qué más hay por ahí. Hay menos empresas también. Y que esta gente también merece trabajar en una empresa como más veis. Correcto. Sí, sí, Xavi evidentemente. no hace falta que responda porque dirá todo, ¿no? Lo echaría todo de menos, Exacto. ¿no? Pero bueno, Xavi, si quieres, puedes
Sí. escoger una cosa. Ahora No, voy a quedar No, fatal. no, que no te vengan a hacer inspecciones a casa, ¿no? Porque a Xavi se le presentan en casa a ofrecerle bolis y hacerle inspecciones de, Sí. de Hacienda. Ya ves. Y a dejar currículums también en casa. Claro, es que está la dirección fiscal de la empresa, es mi casa. Claro, después de lo que ha dicho Alex, de conocer a gente de diferentes pues, quedado zonas y bien tal, yo, lo que voy a decir parece una chorrada, pero para mí es muy importante. La siesta de 15 minutos Hostia, Es que yo no después la de hago. la comida. Yo la Claro. hago cada día y me va genial para hacer el reset. Power nap. Para Pero puedes mí es- tenerlo en la oficina esto también. ¿eh? también Sí. lo puedes hacer. Sería un poco raro también que de golpe me Pero fuera a la al ser- No, habitación pero con la... en Google lo tienen. Tienen Sí. los cubículos estos, que es de Power Nap, te pones ahí, que son como un capullo de seda. Como en Japón, ¿no? Estos Sí, sí, cubículos. sí, bueno, sí, exacto. Pues a ya ver, está, ya podemos tener oficina, ya lo ya tenemos. está, sí. Ya lo tenemos Lo todo. tendríamos solo para ti, Xavi. Para mí. O sea, Muy bien, gracias por venir al podcast. venga. Gracias a ti, Alex.